COVID, porque una parte quizá muy relevante acerca de la salud mental es que también está rodeada de demasiados dimes y diretes, ¿no? Que probablemente escuchamos qué es la ansiedad, que es como muchas veces se representa un temor o un miedo irracional en el mejor de los casos, pero también muchas veces se presenta la ansiedad como algo irreparable, algo irreversible, como algo que vas a mantener toda tu vida, o bien también con una característica que muchos en algún momento llegan a mencionar que es con la que naces o que eres una persona nerviosa y así te vas a quedar por el resto de tu vida. Sin embargo, comentarles un poquito acerca de los mitos y las realidades sobre la ansiedad es para contextualizarlos y de alguna manera también darle herramientas a ustedes para que puedan hacer frente si es que en algún momento identifican cierto síntoma o bien también tengan herramientas más que básicas, ¿no? Como un poquito más elaboradas para hacerle frente a la pandemia, que de alguna manera es una circunstancia atenuante y muy poco conocida. Sí, justo lo que comenta Leti, ¿no? La idea del día de hoy es despejar un poco las dudas respecto a este tema. Entonces, no sé si por ahí ya se logra ver mi pantalla. No sé si alguien me puede indicar si ya más o menos Sí, se puede ver. ya se logra ver la pantalla. Ok, perfecto. Muchas gracias, Leti. Entonces, creo que está cargando, pero el tema de hoy, ¿no? Más allá de hablar de la ansiedad y de lo que representa, es desmentir, ¿no? Pareciera que ahora todo el mundo es especialista en salud mental y pues no. Entonces nos gustaría empezar con este pequeño video. Si no se logra escuchar el audio, igual viene subtitulado, entonces para que iniciemos con eso. Sí, hoy es una imagen en que lo que estaba hablando, en la que me da mismo que puedo hacerlo, que debo hacerlo, pero luego con una preocupación persistente y excesiva por todo. Esto está volando, cuesta mucho ser aceptada en series, desde tomar un café hasta salir de casa. A veces por suerte puedo tener muchísimo tiempo para que esto no me deje de pensar en lo que viene, en lo que amo y en lo que pienso que pasará. Cada color conciencia como armas de concentración y dificultad para dormir. No todo lo que otros piensan de mí, pero hoy ya no puedo más. Necesito ayuda. Ok, bien, entonces no sé si se logró ver, ¿no? Parte del video. La realidad es que la ansiedad es muy diferente a como nos las muestran. Quisimos poner esta estadística, es de una consultoría de la Ciudad de México. Hicieron una pregunta a través de Facebook y de varias redes sociales en donde dijeron qué tanto miedo tiene de morir a causa del coronavirus. La consulta fue en marzo, recientemente, y si se dan cuenta, mucho es el color rojo, va incrementando con el paso de las semanas hasta llegar al mes de abril, ¿sí? Incrementa de un 17.7 a un 25.5. Realmente la ansiedad, ¿no? O el miedo inminente a morir, ¿no? Se está reflejando muchísimo en las personas. Entonces, según estadísticas del Consejo Ciudadano, expresan que lo que está sintiendo la gente es 40% miedo a contagiarse, 28% ansiedad, 12% preocupación, angustia, incertidumbre, tristeza, enojo, pánico, inseguridad, estrés y crisis emocional. Bueno, entonces se dan cuenta, o sea, lo que pareciera que mucha gente cree que tiene ansiedad, pero más bien es con lo que quisiéramos empezar. ¿Qué creen ustedes
de la ansiedad, ¿sí? ¿Qué les ha pasado por la mente cuando hablan de ansiedad? No sé, me gustaría irlos escuchando, qué han pensado, porque ahorita es una palabra que pareciera no solo los profesionales de la salud la usamos, ahora es algo que ya se menciona, que incluso los niños están mencionando, ¿no? Estoy ansioso. Entonces era algo que en otra época, el año pasado, les aseguro que esta palabra no era tan usada en el vocabulario o en las conversaciones que ahora, ¿no? Entonces, no sé si alguno quiera participar. Igual nos puede ir escribiendo y así podemos ir viendo, como deseen. Me parece que hubo un comentario que decía, bueno, en el chat, era preocuparse por el futuro, imaginar que pasará lo peor. Creo que Alexis lo vamos a ver más adelante, pero considero que este comentario que tú haces es bastante acertado y se acerca bastante bien también a la definición sobre ansiedad. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir trabajando, pero parte de sentirnos ansiosos es constantemente generarnos conceptos, generarnos escenarios bastante que en vez de buscar otras ideas, buscar otros supuestos para comprender nuestro problema, nuestra mente se va de manera casi inmediata al peor de los escenarios. Entonces, generar, anticipar algo que aún no está pasando. Lo vemos que nos comparamos con esta estadística que nos trae. También podemos comenzar a buscar esta tasa de ansiedad o estos malestares. No se ha aplanado la cosa, no es que hayamos dejado de sentirnos mal o también no estemos ya no nos estemos sintiendo preocupados entre más pasa el tiempo. Quizás sea un poquito al revés. ¿Y por qué? Porque entre más tiempo transcurre con la pandemia, pareciera que esto no cambia, ¿no? Entonces, entre más tiempo escuchamos muchas cosas en noticias como la recesión económica, como que cada vez existen más empleos perdidos. Entonces, de alguna manera nuestra mente trabaja orientándose hacia lo más catastrófico, entre comillas, para prevenirnos. Has, ¿tienes que prender tu micrófono? Ajá, exacto. Perdón. Que igual nos comentan que redes sociales han generado todo una información, ¿no? Incluso no solo redes sociales. Si ustedes prenden el programa de la televisión abierta, dícese Hoy, Venga la Alegría y todos estos programas, ya todo mundo habla de ansiedad, ya todo mundo te dice que el yoga es la opción y que respires profundo y cuentes hasta 10, ¿no? Incluso Leti y yo lo platicábamos en algún momento. Bueno, lamentablemente es que se está vendiendo, pareciera, soluciones de la ansiedad cuando ni siquiera sabemos si lo que estamos sintiendo en este momento es ansiedad. Entonces, vamos a ir checando algunas frases o palabras que la gente cree, ¿no? Estos mitos de la ansiedad. Por ejemplo, por ahí nos han dicho algunos pacientes que la ansiedad es mala, como dándole un juicio. Por ahí algunos de mis amigos les comento. ¿Se escucha por ahí algún micrófono, porfa? Pues no hay cosas buenas ni malas, ¿no? O sea, hay cosas y consecuencias. La ansiedad no es que sea buena ni mala. Yo no puedo decir que un estilo de ser, que una manera de ser es buena o mala. Otro mito es, me puedo morir de un ataque de ansiedad. Bueno, es que pareciera, ¿no? Pareciera que nos vamos a morir y la gente siente eso, ¿no? Otra es, me puedo llegar a ahogar en un ataque de ansiedad. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero mucho que tiene que ver con la ansiedad son las cuestiones orgánicas. La persona asocia cada una de las cosas que pasa como una cuestión física. Entonces es por eso que se ve tan vívido, que se vive tan intensamente.
¿Me puedo desmayar si tengo un ataque de ansiedad? Bueno, también me podría desmayar por una baja de glucosa, por ejemplo, de azúcar, ¿no? Entonces, sí se pueden dar. Una de las características, vamos a mencionarlo un poquito más adelante, pero una de las características de la ansiedad es que tiene mucha sintomatología física, orgánica, ¿sale? Es por eso que se siente intenso. Me puedo volver loco en un momento de mucha ansiedad. Bueno, para todos los que nos dedicamos a la psicología, en específico a la psicología clínica, pues la locura y la sanidad es una estadística, ¿no? O sea, algo que nos marca la mayoría de las personas. Hablar de algo que denominamos loco, bueno, yo ahí difiero, primero conceptualizar qué es estar loco, ¿no? Y ya después podemos hablar si eso nos puede llevar. Que la ansiedad es un estado que sale de nuestra zona de control, eso sí, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos control de de nuestra respiración, no tenemos control de nuestros pensamientos, entonces sí perdemos el control. ¿Voy a perder el control? Bueno, evidentemente, ¿no? O sea, el control que tengo de mi sensación de bienestar, pues lo pierdo en un momento. Si tengo ansiedad es que algo muy malo va a pasar. Bueno, es que es una característica de la ansiedad, ¿no? El pensar catastróficamente, como de esto es lo peor del mundo y mañana ya no sé qué va a pasar. Y después Netflix nos da una lista de películas de virus, estación, no sé qué, ¿no? Pandemia, y bueno, uno se echa como toda la playlist, pues peor tantito, ¿no? Lo que pienso mientras tengo ansiedad se va a volver realidad. No es que no, la mente es muy poderosa, sin embargo, nosotros obviamente vamos sugestionándonos ante este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, como lo vamos viviendo, lo vamos experimentando. Entonces, bueno, otros de los mitos, ahí los va a ir comentando Leti. Me parece que alguien me comentó que mi usuario le desaparece como Mario Cabrera. Por alguna razón creo que así es, pero si ven por ahí alguno que diga Mario Cabrera, soy yo. Me parece que hubo un errorcito, pero bueno, vamos a continuar. De acuerdo. También hay otros mitos como que la ansiedad desaparece sola o no necesita tratamiento alguno. Esto viene bastante como de generación, como esta pauta generacional de los tips de las tías, de las abuelas, de la mamá, como de solamente tranquilízate, tómate este tecito de 12 flores, deja de pensar en lo que te está causando malestar, mejor distráete con otra cosa, no tienes que ir al terapeuta, tampoco tienes que ir al psiquiatra, no debes de tomar medicamentos, porque si te sientes nerviosa, después pasará. Si sientes como este sentimiento de que algo muy malo está a punto de ocurrir, solamente no pienses en ello, ¿no? Que muchas veces esto también retroalimenta de manera positiva los síntomas. La ansiedad se cura con medicación. Hay que tener en cuenta algo y más adelante lo vamos a ver. No siempre se necesita llegar a medicarnos para controlar la ansiedad. Muchas veces en su etapa como primaria, la ansiedad, más bien el proceso terapéutico llega a ser muy efectivo para poder tratarla y no solamente eso, sino para revertir también estos estragos que ha generado a nuestra rutina. Las personas con ansiedad son débiles. Esto yo creo que es como una idea bastante generalizada. Las personas que llegan a tener ansiedad también se representan a sí mismos como personas vulnerables, personas quizá incapaces y demás, y pueden ser como características que los demás perciban. Sin embargo, hay que tener en mente que las personas, aún con un grado de ansiedad muy elevado, tienen herramientas bastante buenas para afrontar situaciones atenuantes. Entonces, quien padece la ansiedad debe de evitar aquello que le teme y esta desaparecerá. Este mito es, yo creo que una de las cositas que vamos a trabajar más y con la que vamos a concluir, porque justamente el tratamiento terapéutico, en mi caso, el enfoque que manejo, que es terapia cognitivo-conductual,
El tratamiento consiste en la exposición, consiste en, bueno, aquello que le temes, vamos a comenzar a hacerlo de manera paulatina para refutar aquello que piensas, porque probablemente tu temor venga a partir de que no estamos ubicando qué tan bien o qué tan mal nos puede suceder. Entonces, una característica también muy importante de la ansiedad es la evitación, evitar todo lo que le tenemos miedo y por ende no podemos refutarlo. La ansiedad no es tan común, solo le da a las personas más débiles o aprensivas. Esto también es un mito. De hecho, dentro de las estadísticas de la salud mental, la ansiedad es uno de los trastornos del estado del ánimo con más recurrencia, no solamente en países desarrollados, sino en países subdesarrollados como lo es México, y este mismo va a la alza. La ansiedad siempre nace de un miedo o de un trauma, no precisamente. No tuvimos que haber pasado por una infancia bastante traumática, no tuvimos que haber pasado quizá por una situación la cual casi nos deja sin vida. Eh, es más, personas que quizá en un momento cuando eran más pequeños, en ciertos momentos de su vida en donde fueron muy sobreprotegidos, en donde lo tuvieron como todo, donde no generaron habilidades para la vida, también es muy probable que padezcan ansiedad, precisamente gracias a esta raíz o a esta base. No hay nada que puedas decir para ayudar a relajarse a una persona ansiosa. Este mito también viene como un poquito a partir de la incomprensión que tenemos sobre el mismo trastorno. Muchas veces creemos que una persona ansiosa en cuanto entre en crisis ya no va a tener como reversión, ¿no? Que igual y lo mejor es llevarlo al médico, llevarlo al hospital, que lo mediquen y fin. Cuando no es cierto, hay muchas herramientas que nosotros podemos tener para poder apoyar a aquella persona o dar este acompañamiento a una persona ansiosa. Es difícil relacionarse con alguien que padece ansiedad. Esto es bien curioso porque quizá todos nosotros en algún momento hemos padecido ansiedad, ya sea como emoción, como rasgo, como trastorno. Más adelante vamos a aprender a diferenciarlos. Sin embargo, entonces, bueno, perdón, mediante esto, el hecho de que todos en algún momento quizá hayamos padecido ansiedad, yo les podría decir, todos hemos convivido en algún momento, quizá a lo largo de nuestra vida, con una persona ansiosa y no es lo más difícil del mundo. Quizá convivimos con ella y ni siquiera lo sabíamos, ¿no? No, ser ansioso no nos vuelve personas difíciles. Bien, entonces, o sea, si se dan cuenta, ahorita pusimos muy poquitos. O sea, realmente hay muchos más ideas que nos genera la ansiedad, ¿no? Y que creemos de la ansiedad y que realmente, como mencionaba Leti, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la ansiedad, la depresión y el estrés son de las tres cosas que más se ha denominado, pero hablamos de un tiempo para acá, no a partir del coronavirus. O sea, es un estilo en el que las personas el día de hoy vamos viviendo, ¿no? Porque ya no es más bien, entraría dentro de la normalidad de estar ansiosos porque tienes 20,000 entregas, tienes 20,000 trabajos, la gasolina sube y todo sube y eso nos genera ansiedad. Ahora súmenle una pandemia mundial, bueno, pues evidentemente la salud mental está como a la alza. Ahora, ¿realmente qué es la ansiedad? Justamente Leti dijo hace rato una gran diferencia. Hay una diferencia entre la ansiedad como emoción y la ansiedad como trastorno. ¿Vale? El día de hoy vamos a tratar de diferenciar estos dos puntos porque la ansiedad, vamos a checar que la ansiedad como trastorno se puede presentar también de muchas maneras. Ahí quienes están viendo las diapositivas pueden ver que hay ansiedad generalizada, fobia específica, trastorno de pánico, ansiedad social, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, el que yo sea nervioso no quiere decir que tengo un trastorno. ¿Cómo sé cuando es un trastorno? Bueno, un trastorno llega cuando este estilo de personalidad, de esta manera de sobrellevar mi vida, empieza a impedir cada una de mis actividades. Por ejemplo,
¿no? Yo siento que me estoy ahogando y por eso ya no voy a trabajar, ya no voy a la escuela, ya no salgo de mi cuarto, ¿no? Por ejemplo, las personas que son agorafóbicas, que no pueden salir de su casa por miedo a que les pase algo y tienen un miedo de que pueden morir, o sea, es impresionante. Entonces, el que yo sea una persona ansiosa no quiere decir que tenga un trastorno de ansiedad. Hay aguas, ¿no? Porque yo por ahí he escuchado dentro de muchos medios, tanto en redes sociales como en medios televisivos, que ya es como de el trastorno de ansiedad y no. O sea, hay que diferenciar qué tipo de ansiedad estoy viviendo. Un trastorno de ansiedad es diagnosticado por un profesional de la salud porque tiene que cubrir cierto número de rasgos, porque tiene que incluso cubrir cierto número de cuestiones orgánicas, porque tiene que cumplir cierto tiempo de estar de cierta manera. Entonces, no es algo que por una pandemia tendría que pasar, ¿sale? Entonces, aguas por ahí en cómo los diferenciamos. Y también algo bien relevante dentro de esta parte de la ansiedad como emoción y como trastorno es que cuando escuchamos hablar sobre la ansiedad nos las ponen como de una manera general, como el, ok, tienes o te sientes nervioso todo el tiempo, te anticipas a las cosas, eres ansioso, ¿no? Y que también esto, híjole, voy a hacer como un comentario acerca de quizá otras personas, otros colegas dentro del ámbito de la salud mental, pero que también partes como, eres una persona ansiosa y solamente te dejan con eso. No te generan, como lo mencionaba Has, todo el diagnóstico que tiene que ser muy preciso. Podemos decir, eres una persona ansiosa y esta ansiedad como que se prende y se apaga en momentos oportunos y está bien. Pero ¿qué sucede cuando entonces pasa a un trastorno? Como lo mencionaba, es como este miedo más específico a ciertas cosas. Por ejemplo, una persona con ansiedad generalizada le va a tener miedo a N cantidad de situaciones, pero una persona con ansiedad social va a tener miedo, va a tener temor a cómo se ve representado hacia los otros o bien qué idea tienen los demás sobre ellos mismos, ¿no? Ahora bien, algo que me gustaría, vamos a empezar con un ejercicio para también que nosotros vayamos ubicando un poquito la ansiedad de una manera más vivencial. Entonces, me gustaría que ustedes en este momento trajeran a su mente alguna situación en donde hayan sentido ansiedad o miedo, alguna situación en donde se hayan sentido vulnerables, en donde hayan sentido que quizá pudieron haber estado en peligro. Entonces, me gustaría que nos tomáramos unos segunditos para pensar en esto y para que puedan evocarlo. Y bien, si a alguien le gustaría participar y quizá comentarnos qué es lo que trajo a su mente, estaría increíble para hacerlo más dinámico y bilateral. Sí, como dice Leti, la idea es que no solamente aprendamos de la ansiedad, sino incluso identifiquemos en nosotras. Créanme que nosotras, a pesar de que nos dedicamos a esto, hemos tenido momentos de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, el hecho de dejar nuestros lugares de trabajo, ¿no? Leti y yo tenemos un consultorio en donde atendemos, y ahora pasarlo a un ámbito de tu casa, hacer home office, dando terapia en tu casa es completamente diferente y claro que te genera ansiedad, ¿no? Entonces, nadie está exento de sentirse en un momento crítico, ¿no? Incluso las personas que nos dedicamos a la salud mental, no nos o sea, no podemos excluirnos de esta situación. Sin embargo, no es bien importante estarnos monitoreando todos los días. Entonces, no sé si, como comentaba Leti, alguien en este momento recuerda alguna situación que le haya generado ansiedad o miedo, puede ser en esta pandemia o tal vez antes incluso de la situación de coronavirus. O igual si quiere escribirlo, ¿no? Vamos, es un buen ejercicio para poder afrontar la ansiedad social que todos presentamos en algún momento. Es una muy buena forma de comenzar a trabajar su ansiedad. Entonces, si alguien quisiera compartirnos quizá algún momento en el cual se sintieron ansiosos o presentaron miedo, y con esto me refiero a quizá qué estaban pensando, cómo se comenzaba a presentar en su cuerpo, qué era lo que se sentía.
les vamos a echar como un acordeón, digamos, para que se les sea mucho más fácil identificarlo. Una de las cosas que tenemos que identificar cuando estamos sintiéndonos extraños, ¿no? Y no ponemos nombre de, ay, me estoy sintiendo ansioso, sino, no sé, algo raro, algo pasa en mí, en mi cuerpo, en mi mente. Y primera pregunta que tendrían tal vez que hacerse o que podrían hacerse es, ¿qué sientes en tu cuerpo? ¿Sí? ¿Qué estás sintiendo? Yo usualmente les pregunto a mis pacientes, a mis alumnos, e incluso si voy y salgo con un amigo o una amiga, es como de, ¿cómo estás? Y respuesta automática, bien. ¿No? ¿Y qué es bien? Yo siempre les pongo el ejemplo y va a sonar súper cruel y súper feo, pero le digo, pues mira, para la mata viejitas, bien es estar matando viejitas. Entonces, pues no sé qué tipo de bien tienes tú, ¿no? Entonces, bien implica muchas cosas. Bien con calor, bien con hambre, bien con sueño, bien con flojera, bien tranquilo, ¿no? Entonces, ¿qué siento en mi cuerpo? No, siento calor, me duele la cabeza. Todo esto es como hacer una checklist de nuestros síntomas. Puedes ponerle nombre a lo que sientes. Muchas veces cada uno de nosotros tiene emociones básicas. Desafortunadamente la película de Intensamente nos ha estereotipado que la tristeza es azul, el enojo es rojo. Yo odio esa película impresionantemente porque nos encasilla y nos determina a que las emociones tienen un color. Sin embargo, no todos nos enojamos igual. Evidentemente hay gente que se enoja y le duele la cabeza, hay gente que se enoja y le duele la panza, hay gente que se enoja y le da chorrillo. O sea, el enojo se puede presentar de múltiples formas en cada uno de nosotros. Entonces, yo puedo ir haciendo un checklist. Es como cuando te da gripa. Tú empiezas a tener mocos, te duele el cuerpo, tienes fiebre, dices, me estoy resfriando, tengo gripa, ¿no? Pero entonces haces una checklist de síntomas y a eso le pones un nombre. Entonces, en el caso de la ansiedad, cuando yo digo, ay, no sé, como que me tiemblan las manos, como que me suda, ¿qué nombre le pongo? No sé, estoy chippy. Ok, entonces ya le das un nombre a todo eso que sientes y ya no lo encasillas o lo determinas en un bien o en un mal. Ahora, ¿qué piensas? ¿Qué piensas cuando te sientes de esta forma? No, pues retomando este ejemplo de lo del chippy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alexis nos comparte como esta debilidad. Hay mucha gente que se siente como desguanzado. ¿Qué piensas? No, pues pienso que me siento que no voy a poder, cualquier pensamiento que les venga, que no tengo ganas de trabajar, que no puedo hacer mi tarea. Todos los pensamientos que se les venga a la mente es bien importante que los identifiquen, al menos en esta cuarentena cuando sientan síntomas, ok, ¿qué pienso? Les aseguro que la mayoría o el 90% es, no manches, estornudé, tengo calentura, tengo coronavirus. Primer pensamiento, ¿no? O sea, ni siquiera me hago la prueba de la red. No, el primer pensamiento es, tengo coronavirus, ya me voy a alejar de... Y empieza la mente. La mente incluso genera pensamientos mucho más rápido de lo que nosotros hablamos. ¿Qué haces con lo que sientes y piensas? Mucha gente probablemente atiende eso y dice, no, pues voy a ir a revisarme al médico. Pero otras personas tal vez se ponen a investigar en Google y empiezan síntomas de coronavirus y empiezan a investigar, o sea, con aquello que sienten y piensan, hacen investigación, lo cual ayuda a que se sientan incluso o empiecen a sentir síntomas que no sentían, ¿no? Habrá personas que ya se empiezan a automedicar, no, ya me voy a echar mi medicina, ya me voy a poner el té de limón con ajo, no sé, empezamos a hacer una sarta de cosas con todo lo que nos empieza a generar y posteriormente buscamos algo que nos tranquilice. Mucha gente, yo creo que lo comentábamos en algún momento en un live que hicimos Led y yo, mucha gente se sugestiona. Es como que vas al médico y todavía no te consulta y ya te sientes bien. O sea, porque dices, ay, no, como que ya me estoy sintiendo mejor, ¿no? Entonces, aquello que nos tranquiliza, habrá gente que le tranquiliza empezar a buscar, habrá gente que le tranquiliza tomarse alguna vitamina. Por aquí nos comentan, dice, transforma un tema muy complejo para los niños, en realidad tener 30, pero no era muy chulo.
Ok, por ejemplo, ¿no? Ahorita con las clases de los niños también es complicado, o sea, es muy complicado. Yo tengo un sobrino de 5 años y que deja a un niño de 5 años un día entero enfrente de una computadora, evidentemente eso no va a pasar, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a identificar como cada una de estas cositas para que posteriormente tengamos como un bagaje, como si tuviéramos un diccionario de, cuando yo siento esto, significa que estoy de esta manera. Y al poder identificar, es más fácil expresarlo. Porque si nosotros le decimos a uno de nuestros amigos, familiares, me siento mal, pues me siento mal puede abarcar como muchísimas cosas, ¿no, Leti? Por supuesto, y creo que voy a retomar un poquito el comentario que nos acaba de mencionar Pau. Bueno, tienes razón, el comentario sobre intensamente la película iba a ser muchísimo más amplia. Creo que lo que quería decir Has es que en cuanto a los adultos, la representación cognitiva que tenemos de ellos es mucho más amplia. Sí considero que esta película puede ser un muy buen bagaje psicoeducativo para los niños, ya que necesitamos representarlo de una manera mucho más específica para que ellos vayan como centrando las emociones. Ahora bien, no sé, Has, si le puedes regresar a la diapositiva anterior, ya que quizá les dio como un poquito no sé, de creo pena, que por ahí. no pudieron traer a su mente alguna situación. Les voy a comentar de una manera bastante rápida, les voy a poner un ejemplo sobre una paciente que tengo en este momento con ansiedad generalizada. Entonces, en la diapositiva anterior mencionaba como qué es lo que sientes en tu cuerpo, qué está pasando por tu mente, cosas por el estilo. Esta paciente con anterioridad ya tenía rasgos ansiosos. Sin embargo, una vez con el coronavirus, estos de alguna manera se maximizaron y entonces fue diagnosticada con ansiedad generalizada. Una situación que me gustaría compartirles para que lo vayamos ubicando es, con anterioridad no le presentaba ningún reto ni tampoco generaba temor al ir a hacer el súper. Entonces, ella podía ir a Walmart, ella podía ir a cualquier otro supermercado a hacer sus compras de una manera bastante común y ordinaria. Sin embargo, con la situación, entonces comenzó a darse cuenta, empezó a hacer como más rituales o lo que nosotros llamamos conductas de seguridad para mantenerse a salvo. No solamente utilizaba el cubrebocas, sino que iba con guantes, no solamente utilizaba el cubrebocas, sino que se ponía una careta, adecuó como todo un, como que equipó, como si fuera un disfraz, un uniforme para poder salir y estar al exterior. A pesar de todo esto y aparte de hacer como poner muchas medidas de seguridad, al subirse al carro se le detonó un pensamiento del tipo, ¿qué tal si voy al supermercado? ¿Existe alguien que esté enfermo, haya dado positivo y no haya alertado a los demás? Y que entonces, no sé, el cubrebocas se me baje, esta persona estornuda o tose, puedan llegarme los virus, yo me contagie y entonces de saber que puedo contagiarme en ese momento me dé una crisis de ansiedad. Es importante mencionar que con anterioridad ya había tenido un ataque de pánico. Entonces, a ella le daban miedo dos cosas. Uno, infectarse y otro, que le diera un ataque de pánico, una crisis de ansiedad en el súper. También su pensamiento automático fue el, nadie me va a ver, seguramente me voy a quedar en uno de los pasillos, nadie me va a auxiliar. Como estoy sola, mi familia no va a poder llegar al sitio. ¿Qué fue lo que generó? Que al subirse al carro, ella no lograra ni siquiera prender el auto. Entonces, no pudo ir al súper, se quedó paralizada y tuvo que llamar por teléfono para que una de sus hermanas saliera, se subiera al auto e intentara tranquilizarla, ya que ni siquiera podía moverse. La ansiedad la paralizó. Cuando me preguntaba acerca de qué pasaba en su cuerpo, ella tenía que comenzó a escuchar cosas duras. Su respiración aumentó. Entonces, lejos de respirar de una manera como más tranquila, comenzó a respirar de una manera más rápida y entrecortada.
hasta el momento en donde sentía que ya no le daba como para respirar más. Comenzó a sentir las manos y los brazos dormidos, la boca seca, comenzó a sentir entumecimiento en la cara, dolor en el pecho, poca fuerza en las piernas, una pesadez en la nuca, y como todos estos síntomas, en algún momento ella los llegó a asimilar con me voy a desmayar, me va a dar un infarto, o bien la crisis de ansiedad va a llegar a un punto en donde ya no va a ser reversible. Cuando les preguntábamos, cuando les pedíamos que trajeran a su mente en algún momento que se hayan sentido muy ansiosos, es que por lo regular nos activamos fisiológicamente ante la ansiedad de una manera muy precisa. La mayor parte de nosotros podemos omitir algunos síntomas, pero podemos tener otros. Ajá. Quizá a algunos les duela mucho el pecho y a otros, lejos de dolerles el pecho, sienten el cuerpo desguazado. Son distintos, pero van dentro de las características. En la diapositiva que nos presentaba, tenían estas palabritas como miedo, temor, cosas por el estilo. Estas palabritas nos hacen alusión quizá al tipo de pensamiento que pasa por nuestra mente y que detona todo su malestar fisiológico. Me gustaría saber si alguno de ustedes, en algún momento de su vida, no específicamente en este, han experimentado una sensación similar. No hace falta que quizá activen su micrófono si no quieren, pero quizá por chat me podrían comentar, sí, en algún momento yo lo sentí, si es cierto, es como tú lo mencionas, quizás yo no sentí que mi corazón palpitara mucho, pero sí sentí entumecimiento en las manos, cositas por el estilo. Sí, y disculpen mi enojo hacia Intensamente, pero yo creo que es una película para niños y para niños, está bien. Sin embargo, muchos adultos la retoman esto y no les permite justamente identificar, ¿no? Porque entonces ya nos encasillamos en esta situación de, cuando me siento triste es así, cuando me siento enojado es así, ¿no? A los niños, de hecho, esa película fue asesorada por un neuropsicólogo que se llama Richard Davidson. Tiene un libro que se llama El perfil emocional de tu cerebro, que lo encuentran creo que en Amazon, porque solo está digital, en donde justamente nos habla de cómo las emociones y se involucran dentro de nuestro cerebro. Pero cuando nosotros somos adultos, tendemos a generalizar este tipo de situaciones completamente diferente a cómo lo hacen los niños. Por ejemplo, ¿no? Algo que queríamos abordar es la diferencia entre miedo y ansiedad. ¿Qué es el miedo y qué es la ansiedad? Sí, porque puede ser que muchos de nosotros en este momento o en otros momentos hemos sentido miedo, ¿sí? Y la hemos nombrado ansiedad. Entonces, bueno, el miedo, aparte de ser una de las emociones básicas, es un estado de alerta primario, automático y primitivo. Si nosotros tenemos algo en el cerebro que se llama el cerebro reptiliano, a lo largo del tiempo y de la evolución del hombre, desde el Australopithecus, así, toda la evolución ontogenética del ser humano, esta parte del cerebro se ha permanecido. ¿Por qué? Porque la evolución se dio cuenta que esto nos permitía huir del peligro, ¿sí? Es decir, cuando nosotros éramos cavernícolas o nuestros antecesores eran cavernícolas y veían alguna amenaza, huían. Entonces, esto ha prevalecido en nuestro cerebro a lo largo de la evolución. El miedo radica mucho en esta parte del cerebro reptiliano. Cuando nosotros vemos, o pareciera que vemos o tenemos la sensación de que hay una amenaza, puede ser que no sea real, solamente sea una percepción de nosotros, nos pone en alerta. Ahora es bien importante que hablemos que el miedo tiene dos funciones bien específicas. La primera es paralizarnos. El miedo te paraliza, ¿sí? Detiene muchas de tus funciones cognitivas, motrices, ¿no? Cuando a ti te espantan, por ejemplo, te quedas como pasmado. Otra de las funciones del miedo es la huida. Huimos de algo que nos da miedo. Entonces, esta emoción involucra la evaluación de un estado de amenaza o riesgo inminente a la seguridad o integridad del individuo. ¿Esto qué o por qué lo mencionamos dentro de
el día de hoy? Bueno, porque a lo largo de esta aislamiento social, pues hay muchas cuestiones que saliendo de nuestra casa ya lo sentimos como una sensación de miedo, de que atenta contra nosotros. O sea, el abrirle al de la comida, ¿no? Al que te viene a dejar algo, un paquete, o sea, ya te da miedo, ya es como que sales y entras y luego, no sé si han visto toda esta publicidad de, aunque te laves las manos, qué tanto queda del coronavirus y que si en la ropa queda tanto y que si en el metal queda tanto, ¿no? Entonces, eso nos empieza a generar ideas y empiezas a decir, no, y si le abro, ¿no? Pero no es tal vez que haya un temor o una amenaza real, ¿no? Puede ser que no, pero nuestra mente, nuestro cuerpo la percibe como real, ¿no? Y con eso basta para que nosotros tengamos esta completa sensación de miedo, ¿vale? Entonces, esto es una de las emociones que son de las básicas, el miedo, porque les decía, el miedo a lo largo de la historia nos ha permitido huir, nos ha permitido salvaguardar nuestra vida. Entonces, como emoción básica, pues prevalece en nosotros, ¿sale? No es que sean por ahí, hay algunas personas que he escuchado que en los programas de televisión le dicen emociones negativas. Bueno, realmente no hay emociones buenas o malas. O sea, yo la verdad es que en lo personal no concuerdo con las personas que dicen que son buenas o malas. Yo le apuesto más, así como muchos neuropsicólogos dicen, es que hay emociones placenteras y hay emociones displacenteras. Hay unas que nos provocan más placer que otras. Por ejemplo, la alegría nos provoca placer, el miedo, la tristeza nos provoca displacer, ¿no? O sea, es algo que no digas, sí, así quiero llenarme de tristeza. Pues probablemente no a todos nos encanta estar tristes, pero no es que unas sean buenas y otras sean malas. Cada una de ellas tiene una función y se conjuga en nuestra vida de tal manera, ¿no? Que nos permite experimentar cada una de estas, de todo lo que vamos pasando día a día. Claro, entonces, también parte importante de identificar el miedo y diferenciarlo de la ansiedad es que muchas veces, y eso pocas personas lo saben, de manera primaria o de manera como de respuesta fisiológica, encontramos primero al miedo y posteriormente a la ansiedad. La ansiedad suele ser una emoción más elaborada y que de alguna manera necesita más recursos cognitivos para. La respuesta de lucha o vida nos mantiene a salvo y de alguna manera hace que podamos darnos cuenta o percibir algo que pueda hacernos daño con anticipación y salir corriendo. Esta respuesta de lucha o huida la presentamos cuando realmente estamos percibiendo un peligro inminente, pero también cuando lo interpretamos de esta manera. Es decir, puede que un peligro inminente sea el que veamos a una persona con una navaja corriendo hacia nosotros. Obviamente esta respuesta de lucha o huida vamos a sentir como esa descarga eléctrica, ese balde de agua fría y vamos a salir corriendo a lo que más da nuestro cuerpo. Sin embargo, puede que en otro momento también, supongamos, con las redes sociales, veamos que nuestra pareja, hombre, mujer, le da, me encanta alguna foto y deja un comentario como con corazoncitos o como con caritas medias sugerentes y cosas por el estilo. Quizá esta respuesta de lucha o huida también se activa de manera, pongámoslo entre comillas, irracional. ¿Por qué? Porque nos percibimos indefensos y porque de alguna manera relacionamos que quizá eso también llega a ser como un peligro inminente para nosotros, ¿no? Que a resumidas cuentas sería que nuestra pareja nos deje, que nuestra pareja no sea infiel, cosas por el estilo. De alguna manera nuestra mente en ese momento está teniendo un sesgo. No es un peligro que ponga tu vida en riesgo a gran escala, pero así lo percibes y así lo sientes. Entonces, esta respuesta de lucha y huida creo que no se alcanza a ver tan bien porque la imagen se ve un poco pequeñita. Sin embargo, si ustedes gustan, les podemos pasar la presentación posteriormente. Este esqueleto
fito humano nos va mostrando distintas partes del cuerpo y nos va diciendo cómo es que cada una de ellas se activa. Lo podemos ver en las manos, lo que yo les mencionaba, que era el entumecimiento de las manos, los cambios digestivos. Esta paciente de la cual yo les comento que tiene ansiedad generalizada, cuando siente mucho miedo o se siente bastante ansiosa, de manera casi instantánea, le da diarrea. También parte de lo que le ha sucedido al sentirse ansiosa es cuando ha logrado salir de casa y ha logrado como hacerle frente a este malestar o a esta incomodidad de sentirse vulnerable, entonces cuando comienza a pensar en cualquier momento me puede pasar algo o en cualquier momento me puedo contagiar, le han dado ganas tan inmensas de ir al baño que en una ocasión no logró llegar. Entonces, estos procesos digestivos muchas veces vienen a partir también de cómo nos activamos fisiológicamente. Otra parte es la tensión muscular. De acuerdo a la respuesta de lucha y huida, nuestro cuerpo debe de segregar más noradrenalina y debe de segregar más, ay, no puede ser, se me acaba de ir el nombre, es la hormona del estrés, más... ¿Oxitocina? No, ahorita me debo de acordar. Sí. Gracias. Entonces, para que podamos salir corriendo o para que podamos luchar, ¿esto qué es lo que genera? Que pone más tensos nuestros músculos y entonces si tenemos que defendernos, si tenemos que dar un golpe, si tenemos que quizás saltar una barda, podamos hacerlo y entonces nuestro cuerpo reaccione de la manera más adecuada. La taquicardia. La taquicardia muchas veces sentimos que el corazón se nos va a salir y varios pacientes o varias personas que llegan a tener ansiedad lo pueden interpretar con en algún momento me puede dar un ataque cardíaco o en cualquier momento me puede dar un infarto. ¿Cuál es la razón? Nuestra frecuencia cardíaca pasa de 0 a 100 casi al percibir un peligro inminente. Por ende, nuestro cuerpo necesita bombear más sangre para que llegue a nuestro torrente sanguíneo, para que llegue más a nuestro cerebro y entonces tengamos que hacer el uso debido de nuestra fuerza y podamos hacerle frente a lo que estamos interpretando como peligro. Cambios en la visión. Los cambios en la visión están íntimamente relacionados con nuestra respiración y con este aumento de, con este cambio de, con la taquicardia. Ok, entonces, el hecho de que exista más sangre de lo que debería de estar bombeando nuestro cerebro también hace, a la par de la respiración, que no se oxigene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No está recibiendo suficiente oxígeno, pero a la par está mandando más sangre de lo que debería al cerebro. Esto sucede con la ansiedad porque cuando sí tenemos que luchar o cuando tenemos que huir, hacemos el uso debido de toda esta energía. Cuando no, entonces esta sangre no se está yendo precisamente a nuestras extremidades o a nuestros músculos, sino se está yendo al cerebro. Por ende, comenzamos a tener visión borrosa, nos duele la cabeza, sentimos náuseas o bien en algún momento llegamos a percibir que nos vamos a desmayar. Como lo podemos ver, todas estas reacciones fisiológicas muchas veces nos llevan a pensamiento del tipo, me estoy muriendo o me estoy volviendo loco, porque pasé de 0 a 100 a sentir todo esto y quizá el único dato que tenemos es una afección médica, más no psicológica, y perdemos de vista que probablemente toda esta activación esté siendo o esté viniendo de nuestros pensamientos y no precisamente de un problema o una situación que realmente lo amerite. Sí, justamente si ustedes se dan cuenta, en todos los síntomas son síntomas que cualquier persona podría encasillar como tengo ansiedad. ¿Sí? Y realmente no son parte de la ansiedad. En la cuestión del miedo podemos presentar todos estos síntomas, ¿vale? Entonces, creo que esa es una de las cuestiones que ahorita ha habido mucho con la información que se está manejando. Ponen como si todo esto fuera parte de la ansiedad y realmente no. Esto es parte de una respuesta fisiológica que nuestro cuerpo empieza a generar. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la ansiedad? Ya Leti nos habló como mucho de las cuestiones orgánicas y cómo se puede presentar de manera fisiológica, ¿no? Incluso en qué parte o de qué manera. Ahora vamos con
vamos con la ansiedad, ahora sí ya como tal, ¿no? La ansiedad es un complejo sistema de respuestas cognitivas, afectivas, fisiológicas y conductuales en modo de alerta que se activan ante la anticipación de eventos aversivos futuros que se perciben como incontrolables e impredecibles y que amenazan la vida del individuo. Entonces, aquí, si se dan cuenta, ya no solo son las cuestiones orgánicas, ya hay pensamientos, ya hay conductas, ¿no? Ante un peligro que nosotros pareciera estamos viendo. Vamos a ver algunos síntomas de la ansiedad ya como tal. Como les decía, ¿no? Se dividía en tres. Entonces, los primeros son los fisiológicos, palpitaciones, dificultad para respirar, dolor en el pecho, sensación de ahogo, sudoración, cambios de temperatura, mareo, náuseas, temblor, entumecimiento, debilidad, tensión muscular, la boca seca. Y aquí me gustaría hacer una pausa. Si se dan cuenta, comparte mucho de los síntomas con el miedo. Entonces es muy complicado cuando la gente siente todo eso y como está tan acostumbrada a que ahorita pareciera una de las palabras que más abunda es la ansiedad, pues entonces ya no puedo identificar si en realidad tengo miedo y yo lo he sentido tal vez en algunas otras veces, pero el día de hoy con toda esta contingencia ambiental, pues lo denomino ansiedad, ¿no? Entonces es bien importante que chequemos estas cuestiones porque nos podemos confundir muy rápido. O sea, y les digo, es algo que tenemos que detenernos a reflexionar un poco y a decir, ok, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿No? ¿Qué realmente está pasando por mi cabeza? ¿Qué realmente está pasando por mi cuerpo? Que me hace pensar que esto es ansiedad o esto es miedo, ¿no? E incluso preguntarle a algún profesional de la salud, ¿sabes? Me da la impresión de que tengo ansiedad, no sé, tú dime, ¿no? Porque puede ser que yo ya estoy imaginándome medicado y toda la cuestión y nada que ver, ¿no? Sino todo lo contrario. Ahora bien, también es de manera como muy relevante hacer hincapié en lo siguiente. De los síntomas que nosotros que nosotras vamos a presentar, se necesita al menos 5 o más síntomas que se hagan manifiestos en una situación en específica para poder aseverar que tenemos ansiedad. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Puede que sintamos taquicardia y solo taquicardia, pero que no sintamos, por ejemplo, la boca seca, que nuestra respiración no cambie, que no sintamos que las manos se entumecen, cosas por el estilo, y por ende, entonces podríamos decir, si solamente tengo taquicardia y no tengo los demás síntomas o no tengo más síntomas, tanto cognitivos como emocionales, que los vamos a ver, podríamos comenzar a sospechar ahora sí de otra cosa y no precisamente de ansiedad. ¿A qué quiero llegar con esto? Que también autoevaluarnos, así como autodiagnosticarnos, no suele ser lo mejor. Podemos y es necesario hacernos conscientes de qué es lo que está pasando con nosotros, por supuesto, es requerimiento para. Sin embargo, el comenzar a relacionarnos como, ok, me comenzó a doler la cabeza terrible y de repente sentí que el cuerpo se me desguanzaba, es ansiedad, no precisamente, porque tenemos que observar primero cuál fue la situación detonante o ameritante y también qué pensamientos generaron que nos activáramos de esta forma para poder tener con más certeza si es ansiedad o no. Ahora bien, en cuanto a los síntomas cognitivos, tenemos miedo a perder el control, miedo a morir, miedo a volverse loco, miedo a la evaluación negativa, pensamientos, imágenes y recuerdos atemorizantes, desrealización, despersonalización, falta de concentración, confusión, hipervigilancia a las amenazas, mala memoria y pérdida de objetividad. Para irlos dejando más claro, también les voy a compartir otro ejemplo de otra paciente. Esta paciente fue diagnosticada con trastorno por angustia. ¿A qué se refiere esto? Muchos, bueno, dependiendo del manual, también se diagnostica como ataques de pánico. Esta paciente, a lo que le tenía más miedo era volverse loca o a perder el control, porque con anterioridad ya había tenido ataques de pánico. Entonces,
No le daba miedo infartarse, no le daba miedo morir, no le daba miedo tener un infarto cerebral, le daba miedo perder el control. Comenzó también a hacer y aparte de esto, sus crisis llegaban a un punto en donde se desrealizaba o se despersonalizaba. Quizá muchos de ustedes están preguntando, ¿qué es eso? La despersonalización y la desrealización es el salir como de sí. Entonces, la desrealización es el estarnos preguntando si lo que estamos viviendo o el lugar en donde nos encontramos es verdadero o no. Ajá. Un ejemplo sería, me dormí durante tanto tiempo y me dormí durante tanto tiempo y entonces desperté y ya no sé si sigo soñando o si sigo durmiendo, por ejemplo, ¿no? O la despersonalización, el sentir que ciertas partes de tu cuerpo te faltan. A ella se le entumecían las manos y entonces volteaba a verlas y poco a poco veía cómo desaparecían. Esto le reforzaba el pensamiento de me voy a volver loca. Cuando fue con un terapeuta, antes de llegar conmigo, este terapeuta le mencionaba a él, es muy probable que tengas esquizofrenia. Entonces, para ella fue como, ¿qué? Tengo esquizofrenia, no puede ser, ¿no? Y llegó a ser algo muy fuerte. Conocer estos síntomas también es de mucha relevancia para poder irlos como percibiendo en nosotros y en no generarnos ideas más elevadas. Pensamientos quizá cotidianos o muy recurrentes en esta situación del coronavirus podría ser el, si me infecto, me voy a morir, ¿no? Y que eso nos ponga en estado ansioso. Quizás si paro durante este tiempo o no trabajo, entonces voy a tener como finanzas muy malas o me voy a quedar sin dinero o de plano me voy a quedar sin empleo. Podemos tener otro tipo de pensamientos relacionados a este temor tan grande por el coronavirus que quizá eso provoque que tengamos mala memoria. Entonces, si dejamos tal cosa en tal lugar, después estemos preguntando, oye, ¿y dónde lo puse? Oye, ¿y qué hice? ¿No? Entonces, es muy normal que también en situaciones muy estresantes podamos identificar varios de estos síntomas cognitivos. Bien, entonces, como les decía, la ansiedad no solamente aborda cuestiones fisiológicas y cognitivas, sino afectivas. Sentimos tensión, nerviosismo, miedo, impaciencia, terror, ¿no? Hay una gran diferencia entre la emoción y el sentimiento, ¿sí? La emoción son todas las básicas, ¿no? El miedo, la alegría, la tristeza, pero las emociones realmente surgen en nuestro cerebro, ¿sí? En nuestro cerebro nosotros segregamos tal vez más neurotransmisores que nos hacen sentir alegres, ¿no? Es por eso que dicen que a los enamorados se les regala chocolates, bueno, porque parte del componente de los chocolates es la serotonina, y la serotonina nos hace sentir bien, ¿no? Entonces, quieres alargar tu enamoramiento, échate un chocolate abuelita, unas trufas, un brownie, no sé, lo que se te antoje, porque eso va a generar, ¿no? Una sensación de placer por la propiedad que tiene el cacao o el chocolate, ¿no? Como tal. Entonces, hay una parte, las emociones vienen de la cuestión de tu cerebro. Sin embargo, los sentimientos es cuando nosotros aterrizamos todo lo que está pasando, lo que estamos sintiendo y le ponemos nombre, ¿sí? El enojo es una emoción básica, pero al enojo lo preceden emociones como estoy que me lleva el cuerno, estoy frustrado, estoy cansado, ¿no? Y esos pueden ser sentimientos. Entonces, la diferencia entre la emoción y el sentimiento es que la emoción, por una parte, es toda la cuestión neuropsicológica que pasa, neurobiológica que pasa, y el sentimiento es cuando nosotros lo aterrizamos y le ponemos un nombre, ¿sale? Entonces, hay que empezar nosotros tenemos unas emociones básicas, pero hay que ver cuál es el diccionario de todos los sentimientos que nosotros empezamos a tener, ¿no? Dentro de esta contingencia,
Puede ser que la emoción básica sea enojo, pero el enojo se representa en mi familia con frustración, con desesperación, ¿no? Ahorita, ¿no? Para quienes viven con personas, bueno, es home office, si alguien de tu familia todavía está en edad escolar, bueno, tendrá que hacer tareas, conectarse a clases, o sea, son una serie de situaciones que habría que ponerles un nombre, ¿no? En este caso, todos los sentimientos que nosotros tenemos, la idea es que vayamos teniendo como un diccionario, ¿no? En mi caso es así, el diccionario de los sentimientos de Jazmín. Yo tengo muchos sentimientos a los cuales les pongo nombre, pero es importante, ¿no? Primero conocernos y después compartirlo con las personas con las que convivimos, porque puede ser que para mí Chipi sea una cosa y para mi papá, para mi mamá, para mi esposo, para mi hermano, sea otra cosa completamente diferente, ¿sí? Ahora, en esta contingencia ambiental estamos conviviendo personas de diferentes generaciones, ¿no? Probablemente los chicos ahorita también, la cuestión tecnológica se les facilita, pero para las cuestiones, para las personas que no estaban tan dependientes de la tecnología, pues ha sido un cambio radical, ¿no? Completamente. Entonces, son una cuestión de cosas que tenemos que ir checando. Como les decía ya casi por último, las cuestiones conductuales son todas las conductas que nos empieza a referir la situación de la ansiedad. Uy, perdón. Como la evitación, la evitación situacional, es decir, evito situaciones que me lleven a sentir de esta manera. Al menos en esta situación del coronavirus, mucha gente, pues, aparte de las recomendaciones de quédate en casa, lo que hacen es evitar ya completo contacto, o sea, pero ya no quieren salir, pero ni al súper ni a nada, ¿no? Entonces, sí hay que checar como ciertas cuestiones que se tienen que hacer, como ir a comprar comida, ¿no? O sea, comprar, obviamente, bajo las medidas necesarias, un miembro de la familia, pero pues es una actividad que se tiene que hacer. Conductas de seguridad y de reafirmación, como decía Leti, estos rituales en donde la persona dice, bueno, me voy a echar gel y tengo una zona de sanitizar y todas estas cosas que nos han generado o que nos han compartido en muchas redes sociales, ¿no? Nos permiten tal vez tener una conducta repetitiva, la agitación, el congelarse, ¿no? ¿Qué pasa si, no sé si les pasó al principio de la contingencia que se te olvidaba el saludo, ¿no? De sana distancia y llegabas y le dabas su beso y te decía, ay, no, y empezaba como una situación un poco incómoda porque tienes que saludar a la gente que con el codo, pero al mismo tiempo, ya estaba lo de la sana distancia, entonces fue muy complicado, ¿no? Y la dificultad para hablar. En general, la ansiedad nos genera una praxis o un lenguaje, un vocabulario, puede ser lento, puede ser repetitivo, puede ser que incluso tartamudemos. Muchos, seguramente la mayoría de ustedes ha visto memes, ¿no? De ahorita situaciones de home office que salen y de repente sale el marido por atrás en calzones y así de, perdón, no sé qué, ¿no? Entonces, este tipo de cosas pasa, o sea, ¿y qué le dices a tu jefe, no? O a mí me ha pasado con mis alumnos que estoy dando clase y de repente veo a uno desayunando, veo a uno acostado, ¿no? Y entonces te empiezas a preguntar, a ver, o sea, chicos, o sea, está bien que estamos en trabajo online, pero no manchen, levántense, ¿no? Lávense un poco la cara, hagan algo. Este tipo de conductas se van mostrando mucho en la ansiedad. De hecho, hace unos días platicábamos Leti y yo, y le decía que la fase de la ansiedad o las personas que están presentando la ansiedad ha cambiado. No es lo mismo. Al principio, la mayoría de personas lo que hizo fue limpiar su casa, levantarse súper temprano, hacer ejercicio, y empezó a hacer todas las rutinas, ¿no? Pero ¿qué tantos de nosotros estamos haciendo eso el día de hoy?
¿sí? Hoy ya la ansiedad no es la misma del principio. Ya bajó esta cuestión de hacer, 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 y ahora, comentaba yo con Leti y con otros colegas, viene otro tipo de ansiedad, que es, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya cambié mi cuarto 20,000 veces, ya, y ya, incluso ya tengo acomodado un espacio para trabajar, pero aún así extraño, ¿no? Extraño cosas. Hace poco yo pedí unas palomitas de Cinépolis por Uber y fui tan feliz volver a comer palomitas del cine, ¿no? Porque son ese tipo de conductas, ¿no? Las que nos hacen justamente generar un anclaje con lo que está pasando. Pero realmente no todo es que la ansiedad sea buena o mala. Realmente muchas de las personas que sí tienen ansiedad viven y conviven con su ansiedad todo el tiempo, ¿va? Entonces, quisiera, primero que ya hablamos un poco de la diferencia entre emoción, entre el miedo como emoción y la ansiedad, ya como hablando parte como de un rasgo y de un trastorno. Pero dentro de esta ansiedad tenemos dos, ¿no? La ansiedad funcional y la ansiedad disfuncional. Y en esta parte de la ansiedad funcional y de la ansiedad disfuncional es de relevancia comenzar a ubicar que la cual nosotros llamamos funcional es acerca de lo que veíamos con anterioridad, como de esta respuesta primaria de poder atacar, de poder huir, de poder defendernos. Esa, cuando nos sentimos ansiosos, muchas veces nos funciona para salir de paso, o sea, del problema, o bien también es como de una manera cotidiana. ¿Por qué? Porque sería imposible que quizás si vienes en la ruta totalmente solo y al lado de ti viene un tipo de 2 metros y del cual sospechas que probablemente viene armado, sería bastante irracional en ese momento que no te sintieras ansioso o que no te pusieras hipervigilante, que no comenzaras como a evaluar cómo se mueve, qué es lo que hace, que no comenzaras a tener pensamientos del tipo, va a venir y me va a agredir, en la siguiente parada me tengo que bajar y tengo que correr a todo lo que da, cosas por el estilo. En situaciones específicas como esta, entonces, el sentirnos ansiosos es funcional. Es más, dentro de la propia contingencia y de la pandemia, hay en algunos momentos en los cuales sentirnos ansiosos termina siendo funcional. Un ejemplo sería, cuando comenzó y lo desconocíamos, era totalmente normal que nos sintiéramos bastante atemorizados ante la situación porque no sabíamos absolutamente nada, ni cómo funcionaba, teníamos quizá como una noción bastante vaga. El sentirnos ansiosos nos funcionó para, uno, estar más vigilantes a nuestros síntomas, dos, para tener que aprender acerca del padecimiento y tres, para cuidarnos y preservar la vida. ¿Cuándo podríamos decir que quizá en estas situaciones o en esta situación apremiante comienza a ser disfuncional? Cuando estás haciendo todo lo que deberías, como por ejemplo lavar tus manitas, desinfectarlas, tener un aseo adecuado, no exponerte de más, hacer la cuarentena, cosas por el estilo, y aún así te sintieras todo el tiempo bastante agobiado por la situación, ¿no? Y que quizá no pensaras en nada más que en escenarios muy catastróficos. Me voy a infectar y si me infecto yo se va a infectar mi familia y si se infecta mi familia se va a infectar mi cuadra y si se infecta mi cuadra se va a infectar quizá mi colonia, mi zona departamental, mi etcétera, etcétera. Y si esto sucede y si yo, si sobrevivo, entonces voy a tener un problema legal y eso va a hacer que me quede sin trabajo y si me quedo sin trabajo, pues no voy a tener ingresos y, ajá. Entonces, tenemos una nube tan grande y tan gris que sería muy difícil no sentirnos mal o no sentirnos aterrados por esta situación. Ahora bien, ¿en qué se basa más específico la ansiedad disfuncional? En cogniciones disfuncionales. ¿Y a qué nos referimos disfuncionales? Que lejos de que nuestro cerebro, nuestra mente evalúe más situaciones y evalúe más probabilidades, solamente se ubique en una. Y esa la genere como una verdad absoluta. Funcionamiento deteriorado, que todo el tiempo tengamos sueño, que no nos podamos levantar, que sintamos que el estar pensando consume más energía que quizá cualquier otra actividad. Persistencia, que nos sintamos ansiosos lunes, pero también nos sintamos ansiosos martes, miércoles, jueves, viernes.
y que quizá yo le pido a mis pacientes que lo monitoren de 0 a 100. El lunes me sentí en un 80, el martes me sentí en un 95, el miércoles me sentí en un 70 y demás, pero nunca baja del 50. Ok, entonces ya podríamos mencionar que es disfuncional. Falsas alarmas, que nos sobresaltemos por cualquier cosita o hasta lo más mínimo. En tiempos de COVID podría ser supimos que dentro de de un radio bastante cercano al de nosotros hubo un infectado, ¿no? Entonces, bueno, sí es cercano, pero no precisamente está en nuestro núcleo familiar o en nuestro núcleo social, ¿no? Y que quizá eso nos ponga sobre alerta de manera bastante catastrófica. Hipersensibilidad ante los estímulos, insisto, que estemos como bastante observadores, bastante como si afináramos todos nuestros sentidos solo para encontrar como aquellas cositas que no van bien o aquellas cositas que son no tan positivas. Bien, entonces, como decía justamente Leti, ¿no? Hay una diferencia entre que una ansiedad sea disfuncional o funcional. Todo esto depende, como lo decía Darwin desde hace mucho tiempo, la adaptación, ¿no? O sea, cómo nosotros nos vamos adaptando. Como les decía hace unos momentos, cada uno de nosotros ha vivido una fase. ¿No? Entonces, dentro de la cuarentena, la manera en la que hemos adaptado cada uno de nuestras formas, ¿no? De nuestras maneras de sobrellevar nuestros trabajos, depende, ¿no? Como de las habilidades, de las estrategias, de las herramientas con las que cada uno de nosotros cuenta. Ahora, si me dijeran, ¿no? Muchas personas por ahí, por Instagram, por Facebook, nos han preguntado cosas como, ¿qué nos recomiendas para la ansiedad? Bueno, no es que yo tenga recomendaciones realmente, ¿no? No tengo así de los 5 tips para la ansiedad, no. Sin embargo, tal vez sí iniciar con una identificación, ¿no? O sea, ¿qué estoy sintiendo? ¿Miedo o ansiedad? ¿No? Punto número 1. Si yo estoy viendo que tal vez le tira más a la ansiedad, bueno, consultar con un profesional de la salud. Hay muchas líneas, incluso gratuitas, que están funcionando de varias instituciones. Otra de las cosas que yo pensaría en compartirles es, no porque a mi vecino, a mi primo, a mi amigo le funciona hacer yoga, meditar, hacer ejercicio, significa que a mí me va a funcionar. Si estando sin cuarentena no hacía yo yoga, ¿qué me hace pensar que estando con cuarentena me voy a concentrar con un tutorial de YouTube? ¿No? Entonces, es bien importante que cada uno de nosotros empiece a generar estrategias para sobrellevar esta cuarentena. No es tanto decirle al otro, no, esto me funcionó. Probablemente a ti te funcionó, pero tienes otra estructura de persona, has vivido otras cosas, has hecho otras cosas, tienes herramientas muy diferentes a las que yo estoy teniendo en este momento, ¿no? Entonces, no se dejen guiar como por las recetas de los programas, o sea, no hay una receta exacta para vivir esta situación, ¿no? Del aislamiento social. Entonces, yo le tiraría más a identificar primero qué es lo que pasa conmigo, ponerle nombre y posteriormente buscar una manera en la que me sienta yo cómodo con aquello que estoy viviendo. Quizá lo que yo también podría aportarles es que si ya ubicamos qué es lo que sentimos en nuestro cuerpo, ya ubicamos la activación fisiológica, también ubiquemos qué es lo que estamos pensando. No hay que perder de vista, y quizá esto era algo que estaba pasando por alto, es que la ansiedad también comienza e inicia por la interpretación acerca de la situación. A esto le llamamos pensamiento automático. ¿Cuál es la primera idea que te viene a la mente? Ajá, y hacia qué está orientada. Probablemente te sientas así por la interpretación que le estás dando a la situación y no por la situación en sí. Beck, el creador de la terapia cognitivo-conductual, nos menciona lo siguiente: muchas veces el problema no es la situación en sí, sino la perspectiva con la que lo miremos y la forma en que lo abordemos. Entonces, algo que yo también les podría decir es, echémonos un chapuzón en este pensamiento, intentemos como de debatir con él qué tan probable es, qué tan probable no lo es, qué evidencia tenemos a favor de que lo que estamos pensando de manera catastrófica pase,
qué evidencia tenemos de que no va a suceder. Y de igual manera, algo que también les podría funcionar bastante bien es tener una rutina, que esta rutina sea flexible, que podamos preestablecer una, pero que sea flexible, que tenga al menos una o dos cosas que sean placenteras. Esto es parte de la activación conductual, es buenísimo. Y también que aprendamos a respirar, que busquemos formas o quizá tutoriales en YouTube, porque ahorita tenemos el tiempo encima, pero hay un tipo de respiración que se llama respiración diafragmática. Este tipo de respiración muchas veces ayuda a que nuestra activación fisiológica se entable y asimismo nos dé como tiempito para evaluar la situación y comenzar a disminuir nuestros grados de ansiedad. Bien, creo que ya. Bueno, la idea del día de hoy era un poco desmentir como estas cuestiones de la ansiedad. La idea de la ansiedad o de esta situación es que no hay una manera correcta, no hay una manera buena de vivir esta situación de aislamiento, ¿no? Entonces, lo ideal sería ponernos cómodos estando incómodos. No hay otra forma de vivirla más que como cada uno la está intentando sobrellevar de la mejor manera que puede con las herramientas que tiene, ¿no? Y en el caso de que no les sean suficientes, bueno, es importante que acudan con algún profesional. Ahí están nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Instagram, a Leti la encuentran como SIC Leticia Cabrera y a mí igual como SIC Jazmín Carrera en Facebook, en Instagram, ahí vienen nuestros datos, igual cualquier cosa, pregunta, duda. Ahorita muchas de nosotras estamos, o muchos de los profesionales de la salud, estamos atendiendo de manera online, ¿no? Por si tienen duda, igual les podemos responder muchas de las situaciones. Mucha gente tiene muchas dudas, digo, me incluyo, yo en algún momento también tuve dudas respecto a esta dinámica de intervención. Justamente el año pasado, Leti y yo tomamos o nos formamos en terapias en línea por alguna extraña razón. Nos llamó la atención y mira, después, tiempo después, pareciera que fue la opción indicada, ¿no? Sin problema nos pueden escribir, ¿no? Para, oye, ¿cómo funciona? Hace poco yo le dije a una chica, mira, nos conectamos en una videollamada, no es consulta, es para que veas cómo es la dinámica. Y así un poco vamos perdiendo el miedo, ¿no? Porque si nos vamos esperando hasta que la cuarentena, hasta que la pandemia pase, bueno, ¿qué tanto quieren continuar con esta sensación de malestar y con estas cuestiones que pues no caen en la situación placentera? Así que pues les agradecemos igual a la universidad, al departamento de egresados de la Universidad de Valle de Puebla, a la maestra Caro, ¿no? Por la invitación y por el espacio que nos brindaron. Muchas gracias y esperamos les haya gustado. Al contrario, maestra, muchas gracias por compartir la experiencia de ambas con la comunidad. Creo que son temas muy importantes que se van a estar tocando a fondo en los próximos meses, ya ni siquiera días. Viene ahora, he estado escuchando un poco una pandemia, pero ahora de salud mental. Muchas veces relegamos lo que es nuestra salud mental porque creemos que al no verlo no es importante. Y cuando realmente es lo que nos mueve, ¿no? Nuestra mente, nuestra cabeza, nos mueve a hacer muchas cosas o a impedir otras más, como estábamos hablando sobre la ansiedad. No sé si algunos de los participantes tengan alguna pregunta que quisieran realizarle a las psicólogas. Con mucho gusto pueden tomar la palabra por medio del chat o pueden abrir sus micrófonos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy interesante su ponencia, muchas felicidades. Tengo dos preguntas. La primera es si hay como alguna estadística o algún porcentaje de cuánta gente podría considerarse que vive con algún grado de ansiedad. O sea, nada más me dio curiosidad ahorita que lo estaban platicando. Y la segunda pregunta es, yo pienso que a medida que se empiecen a relajar estas medidas de sana distancia y de cuarentena, creo que nos va a costar un poquito readaptarnos, ¿no? a la sociedad. Obviamente no va a ser exactamente igual como era antes, pero me lo imagino un poquito como la gente saliendo después de
bombardeo. O sea, a lo mejor es un poquito exagerada mi analogía, pero es como si hubieran bombardeado y sales y ya no sabes si van a volver a bombardear o sea, como que crea un poco, no sé si la palabra es ansiedad, ya lo dudo, pero crea un poco de incertidumbre el volver a salir y chin, y si me contagio y hoy no circula mi coche y tengo que tomar el camión. ¿Hay algún consejo concreto que nos pudieran dar para que esta, digamos, reinserción o levantar las medidas de distancia no nos afecte tanto? Bien, muchas gracias por los comentarios. Bueno, de hecho, teníamos una estadística en las diapositivas, pero la cambiamos por la de la cuarentena. Sin embargo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente a inicios de año, 300 millones estaban diagnosticados con ansiedad. Solamente 300 con diagnóstico ya de una institución, ¿no? Más las personas que no han sido diagnosticadas. Entonces, la ansiedad va en incremento. Ahora, respecto a lo que nos dices, sí, de hecho, es como tener un estrés postraumático, ¿no? Después de que chocas, por ejemplo, como que te da miedo agarrar otra vez un automóvil, ¿no? Y dices, ay, ¿qué va a pasar? Es lo mismo, ¿no? Obviamente va a haber muchas medidas que las personas van a tener que no eran parte de su vida diaria y que el día de hoy, o sea, yo recuerdo muy poca gente tener un gel antibacterial. Tal vez aquellos que eran un poco ansiosos, tal vez aquellos que eran un poco cuidadosos con la limpieza. Sin embargo, era algo tú los veías en algunos lugares, pero no era algo que la gente llegara y se pusiera. El día de hoy te aseguro que después de esto, el incremento en las cuestiones las cuestiones de sanitización van a incrementar impresionantemente. Y no solo eso, hay un dicho por ahí, mi mamá lo dice mucho, la burra no era arisca, los palos la hicieron. Después de esto, la gente al momento de tener una sensación de malestar va a pensar en el coronavirus porque te han dicho, ¿no? Y ahorita, de hecho, hace poco yo escuché que en China hay un brote que está regresando, ¿no? Entonces, hasta que no regrese o hasta que no haya una vacuna, ¿no? Lo mismo, exactamente, lo mismo pasó en la influenza. Yo estaba en la universidad y el día de hoy tú te vacunas contra la influenza, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Te vacunas, no pasa nada, ¿no? O sea, más que te enfermas y una vez que te enfermas creo que te puede volver a dar. Lo mismo va a pasar con el COVID. Sin embargo, ¿no? Habrá que empezar a ir poco a poco, así como la economía va a ir generándose de manera paulatina, nuestra salud mental también tendrá que ir de poco a poco. Yo la verdad es que hipotetizo dos escenarios. Uno, aquellas personas que van a decir, todo lo que quería hacer lo voy a hacer, y aquellas personas que van a decir, mejor me voy con cuidado, ¿no? Entonces, habrá que ver como de qué lado vamos a ir y vamos a ir pensando en un plan de contingencia de salud mental. Si yo aún tengo algunas dudas, bueno, nada me apresura a irme a un viaje a Europa, ¿no? Les aseguro que van a salir cuestiones de turismo muy barato, o sea, va a haber una generación de muchos conflictos económicos y políticos, ¿no? Pero siempre deberíamos de poner a la alza o la primera cosa, nuestra salud mental, ¿no? Hacer esto, ¿qué me va a ayudar a mí? Ok, yo me voy a sentir mejor, vale, ¿no? Seguramente tendrá alguna consecuencia. Y si yo voy a sentirme peor y voy a estar pensando en la playa, que todo el tiempo me va a dar coronavirus, bueno, ¿a qué costo voy a exponerme, no? Entonces, creo que sería, así como la economía va a regresar de manera paulatina, la idea sería ir regresando nosotros y nuestra cuestión emocional también de manera paulatina. Que creo que también de manera como más en específico, desde este momento sería una muy buena idea comenzar a evaluar con qué herramientas nos encontramos, aunque quizá podamos percibirnos vulnerables, todos tenemos como un botiquín de ciertas aptitudes o habilidades para la vida. Entonces, ¿qué de estas habilidades puedo o con cuáles de estas habilidades quizá logro o voy a poder hacerle frente a después de la pandemia, ¿no? Entonces, quizá esta habilidad, mi aptitud como súper sociable, que logro relacionarme súper bien y demás, probablemente me ayude a que si soy empresario, tengo un negocio, a puntearlo nuevamente, ¿no?
que quizás sí soy muy hábil en cuanto, no sé, ahorita no se me viene como a la mente tantos ejemplos, pero a lo que quiero llegar es, van a haber cosas que tengamos en este momento que sí o sí van a ser funcionales más adelante. Tenemos que ver de qué forma quizá eso lo vamos a poder acoplar a lo que nos amerite en un futuro. Y bien, ¿qué cosas consideramos que pueden llegar a suceder posteriormente a esto y que quizá pensemos no tenemos las habilidades necesarias para comenzar a trabajar en ellas? Yo de mi parte, a un nivel muy personal, quizá también este rasgo ansioso, aunque ya lo controlo más, en algún momento se activa. Entonces, esta cuarentena probablemente me sirva bastante para comenzar a trabajar más eso y empezar a afianzarlo más. Algo que quizá consideres una ventanita positiva a todo esto que nos está dejando el coronavirus es que muchas cosas que estaban funcionando y que quizá ya no tendrían que hacerlo, como nuestro sistema económico, como estas partes súper polarizadas y demás, ahorita vamos a encontrar como una renovación de muchas cosas, tanto a nivel político, social, económico. Vamos a aprovecharlas. Hay que sacar provecho de ello, como también volvernos un poquito consciente a nivel personal, sí, pero también a nivel colectivo. No alejarnos de los nuestros, tener siempre en mente que esto pasará. Y creo que eso es algo que me gustaría compartirles, ¿no? Por lo regular llegamos a sobregeneralizar una situación bastante grave, como siempre va a ser así, siempre me voy a sentir así, esto nunca va a pasar, solamente nos espera algo peor. Y me gustaría que nos quedáramos hoy o que tuviéramos en mente, nos lleváramos en mente el día de hoy, esta parte de lo único que se mantiene constante es el cambio. Esto también pasará. Esta situación tan mala también va a pasar y también en algún momento va a mejorar. Y cuando veamos atrás, nos vamos a dar cuenta que nos hicimos personas más resilientes, que son quizá personas más sabias en cuanto no solamente a la ansiedad, no, sino en cuanto a nosotros mismos. Antonio nos menciona, creo que la parte más buena y a la que más provecho se puede sacar de esta pandemia es aprender a conocer nuestras emociones y saber manejarlas, por supuesto. Y que aparte de esto, creo que también una muy buena parte que podamos sacarle a la pandemia es saber aprender a reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y bien, trabajar en nuestras debilidades y acrecentar un poquito más nuestras fortalezas. Muy bien, muchas gracias por todos los comentarios, por la participación de todos ustedes. Creo que es un tema que no se puede ahondar en tan poco tiempo. Lamentablemente ya se nos fue un poquito más de lo previsto, pero como les comento, pues no es tema de una sola sentada ni de una hora, es de mucha investigación y mucho análisis. Agradezco a la maestra Alma, a la licenciada Leticia, por su tiempo prestado para poder explicarnos un poquito sobre lo que está pasando, disipar dudas sobre todo, porque con conocimiento uno puede actuar de mejor manera. Muchas gracias, maestra Alma, muchas gracias, licenciada Leticia. Agradezco mucho el apoyo prestado a la institución y esto sería todo. Muchas gracias por su participación, a todos los que ingresaron. El próximo viernes vamos a tener otro webinar. Este va a ser sobre el ámbito laboral y el COVID-19 lo va a dar un doctor en Derecho y les estaré mandando también a sus correos la invitación por si gustan entrar. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a todos. Que pasen buena noche.